UK-PACT y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático. Soy Deisy Ofelmina Jerez Ramírez. Actualmente soy profesora investigadora titular A del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y he trabajado varios temas de investigación relacionados sobre todo a cambio climático, temas de adaptación, resiliencia, gestión comunitaria del riesgo, estudio social de los desastres y algunos temas también relacionados con el aprovechamiento social de los recursos celestes. La migración climática hace parte de una macrocategoría que es el término de migraciones por motivos ambientales. Recién en 2019, la Organización Internacional para la Migración definió este concepto de migración climática como el traslado de una o varias personas que predominantemente por motivos, por los cambios que se dan en el entorno derivados de los efectos del cambio climático, han decidido abandonar sus lugares habituales de residencia u optan por hacerlo, bien sea de forma permanente o de forma temporal y al interior de un estado o también pasando o cruzando una frontera internacional. ¿Qué implica esto? La implicación de este concepto es que estamos reconociendo que una causa de las migraciones o de los procesos migratorios en la actualidad tienen que ver con la degradación ambiental. Y esta degradación ambiental, obviamente entendida con una serie de características específicas, sociales, económicas, políticas y culturales del contemporáneo. Es importante también reconocer que la crisis ambiental, la crisis climática actual, se deriva de un modelo insostenible que es sobre todo estimulado desde los llamados países de primer mundo y también por un esquema extractivista que históricamente se ha implementado en las regiones en vías de desarrollo como lo es la latinoamericana. Entonces, pues la degradación ambiental ha complejizado el panorama de crisis climática, ha incrementado también la exposición de la población, sobre todo la población más vulnerable a riesgos climáticos, y esto evidentemente ha impulsado también los procesos migratorios, ¿no? Respecto a cifras específicas de migración climática, es muy difícil porque la migración es un proceso altamente complejo que conlleva una sumatoria de causas. Dentro de las causas más estudiadas de la migración están sobre todo violencias que son de varios tipos, violencia estructural como la pobreza, también violencia institucional, violencia criminal. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que el cambio climático, los efectos del cambio climático inciden en el incremento de estas vulnerabilidades y sobre todo en el incremento de las desigualdades que se pueden dar entre sectores específicos de la sociedad. Por ejemplo, pensar en un niño, una niña o una mujer, sobre todo que vive en zona rural y que es pobre, esto nos lleva a pensar que es una población que se encuentra altamente expuesta a los efectos del cambio climático y altamente expuesta a que tomen la decisión, digámoslo, forzada, porque no tiene otra opción, de abandonar su lugar habitual de residencia. Y esto puede ser a un lugar cercano en su propio país o cruzar una frontera internacional. Lo que sí tenemos cifras es de otro concepto, que es el concepto de desplazamientos en contextos de desastre. Las implicaciones de las modificaciones del sistema climático se pueden manifestar también por eventos de un alto potencial destructivo como son los desastres hidrometeorológicos. Y en ese sentido, hablar de desplazamiento en contexto de desastres es hablar de esta población que se tiene que movilizar para evitar ser dañados o afectados por un desastre o evitar la exposición a una amenaza determinada. Y en este sentido, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos nos da una cifra que es que entre el 2020 y 2021, la mayor causa de desplazamiento interno en el mundo tenía que ver con desastres. Y en 2020, más de 30 millones de casos
fueron determinados como desplazamiento por motivo de desastre. Entonces vemos que también estos efectos que se dan de forma localizada mediante desastres son una causa predominante de las migraciones y movilizaciones de la población. Respecto al panorama nacional, con respecto a la migración climática, ya comentamos que es muy difícil tener una relación directa y unos datos que específicamente nos hablen de este vínculo, efectos del cambio climático-migración. Sin embargo, pues podríamos entender que aquellos municipios o aquellos territorios que están más expuestos a los efectos del cambio climático, por lógica serían más propensos a estos procesos migratorios debido a esta causa. Y en este sentido, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos dice que más o menos el 20% de los estados totales de México están expuestos o tienen un alto grado de vulnerabilidad al cambio climático. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que 3 entidades federativas y más de 480 municipios están en este grado de alta exposición al cambio climático. Y en el caso de cuáles son los estados que más concentran municipios en este grado de vulnerabilidad, pues se encuentran sobre todo los estados del sur, ¿no? Estamos hablando de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, Veracruz, Tabasco, que son las entidades que más concentran municipios en un alto grado de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y que, pues paradójicamente, también han sido los municipios y los estados que históricamente han tenido mayores procesos migratorios, sobre todo desde México hacia Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que los efectos del cambio climático van a seguir impulsando estos procesos históricos de migración hacia más al norte del continente. En relación al tema de los avances en el marco jurídico internacional, cabe hablar de un antecedente reciente, pero que es importante para entender los posibles avances que se puedan dar a futuro en el tema de una legislación internacional o un marco internacional de la migración climática, ¿no? El 2 de octubre del 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció, mediante una resolución, el derecho al medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible, como un derecho fundamental, ¿no? Y en esta misma resolución nos dice que los efectos del cambio climático son aspectos que interfieren en el disfrute de este derecho. El hecho de que ya el cambio climático sea relacionado con el tema de derechos humanos nos da paso a avances en diferentes temas que tienen que ver con derechos humanos, que es, por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de la marginación. Desafortunadamente, se ha quedado olvidado aún en este marco jurídico internacional los conceptos de migrante climático, desplazado climático, que son avances que sí se han tenido en otras categorías, como por ejemplo el de refugiado político o refugiado de guerra, ¿no? Se puso también de moda en algún momento el concepto de refugiado climático, que como tal no aplica porque la Convención de Ginebra del 51 no dice específicamente que un refugiado es aquella persona que tiene que cruzar o se ve obligada a cruzar una frontera internacional por miedo a persecución, bien sea por raza, bien sea por nacionalidad, por tendencia política, que es algo que no aplica para el concepto de migrante climático, en este caso, ¿no? Que sería lo más apropiado hablar de migrante climático, desplazado climático y no de refugiado climático, porque no hay este contexto de persecución. Entonces, un poco este olvido ha dejado tambaleando, ha dejado en el espacio todavía sin muchas bases jurídicas, sobre todo a nivel internacional, el tema de migración climática. Entonces, hacia allá tienen que apuntar los esfuerzos internacionales, hacia dar una base jurídica que permita que el tema de migrantes climáticos y migración climática puedan ser seguidos, monitoreados y además protegidos mediante el derecho internacional. Pero es un avance significativo que ya se esté relacionando los efectos del cambio climático con derechos humanos. El hecho de que exista una política nacional de cambio climático y que muchos países ya hayan tenido un avance significativo en este asunto
implica que ya por lo menos el tema de la problemática de los efectos del cambio climático se encuentra en la agenda pública, ¿no? Y que de alguna manera haya espacio para que problemáticas relacionadas con el cambio climático, como lo es la migración, como lo es la adaptación, la mitigación, también ya encuentran espacio dentro de esta agenda política. Es muy importante lo que se puede hacer en materia de mitigación, pero sobre todo en materia de adaptación al cambio climático, porque la adaptación para muchos autores es una forma de prevenir la migración por causa o relacionada con los efectos del cambio climático, sin olvidarnos que la misma migración es una forma de adaptación. Entonces, todas aquellas políticas que busquen incidir en estos dos aspectos que nos habla la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, que es mitigación y adaptación, necesariamente van a tener una incidencia en la mitigación, ¿no? O la regulación o el monitoreo de los procesos migratorios debido a los efectos de esta problemática. Espera nuestro siguiente episodio